En 2012, Drake lanzó una canción titulada The Motto, pero lo que la mayoría de las personas recuerda de ella es el YOLO. YOLO te insta a vivir el momento, disfrutar la vida que tienes hoy y no preocuparte demasiado por el mañana, porque al final del día solo vives una vez. Si bien Drake popularizó el lema, no fue la primera persona en usar esa frase, y ciertamente no fue el primero en idear la idea de disfrutar de los placeres de hoy sin preocuparse por el mañana. Esta idea ha existido desde el siglo IX a.C. Como describen los filósofos, el hedonismo es una corriente de pensamiento creada por Arispo de Cirene, discípulo de Sócrates. El hedonismo sostiene la idea de que el objeto final de todas nuestras acciones en la vida es buscar placer y evitar el dolor. Arispo creía que la única causa buena que vale la pena perseguir es aquella que finalmente te traerá placer. En la sociedad actual se nos enseña que la clave para tener éxito es sufrir hoy para poder disfrutar mañana, ahorrar para los días difíciles. Una vez que salimos de la universidad, se nos anima a encontrar un trabajo y trabajar arduamente. Trabajar de 9 a 5 durante muchos años, vivir modestamente y ahorrar tanto como sea posible para poder disfrutar de nuestra jubilación 50 años después. Arispo no creía en nada de eso, no creía en la idea de la gratificación diferida, y siempre abogaba por que las personas simplemente obtuvieran placer de lo que está presente y disponible. Estaba completamente en contra de la idea de sufrir en el presente para obtener algo que solo podía ser placentero en el futuro. Así que en lugar de decirles a sus estudiantes universitarios que estudien duro para sus exámenes, él los animaba a fraternizar, beber y festejar con esplendor, porque son los placeres que tienen a su disposición. Por un lado, puedes verlo como alguien tonto y carente de previsión. Después de todo, si malgastas todo en los placeres de hoy, rápidamente quedarás sin recursos y todo ese placer se convertirá en dolor. Desde personas que lo pierden todo debido a la adicción, hasta personas que viven en la pobreza como resultado de sus propias acciones, hemos visto los resultados de enfocarnos únicamente en los placeres presentes. Pero por otro lado, hay cierta sabiduría en esta corriente de pensamiento, porque realmente el mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. ¿Cuál es el sentido de trabajar arduamente de 9 a 5 durante 50 años, ignorando todos los placeres del momento, solo para morir unos años antes de la jubilación? Y supongamos que llegas a la jubilación. La triste realidad es que 1 de cada 4 personas tendrá una discapacidad a la edad de 60 años, y a medida que envejeces, las posibilidades de que esto suceda aumentan drásticamente. Sabiendo todo esto, sigue siendo absurdo pensar que todos estaríamos mejor simplemente disfrutando de los placeres que tenemos en el presente. Sócrates y otros filósofos de la época ciertamente lo creían así. Muchos filósofos odiaban la idea del hedonismo, porque decir que el objetivo final de toda la existencia humana es simplemente buscar el placer y evitar el dolor sonaba vano. Esta oposición, combinada con el surgimiento del cristianismo en la antigua Grecia en ese momento, significó que esta idea extremadamente precipitada del hedonismo murió con Arispo muchos años después. Epicuro, considerado el padre del hedonismo moderno, redefinió lo que era el hedonismo, y para hacerlo tuvo que empezar por definir una palabra en particular: placer. Para Arispo, el placer era un estado de éxtasis y emoción, esa sensación increíble que experimentas después de darle un mordisco a tu comida favorita o después del primer sorbo de café en la mañana. Y para la mayoría de nosotros, así es como definimos el placer, pero no para Epicuro. Para Epicuro, el placer era un estado de tranquilidad. En lugar de alentar a las personas a entregarse constantemente a la gratificación, Epicuro creía que el verdadero significado del placer era eliminar el miedo tanto a la muerte como a Dios, porque solo entonces podrías disfrutar plenamente de lo que esta vida tiene para ofrecer. Mientras que Arispo simplemente alentaba a las personas a buscar el placer, Epicuro creía que todos los seres humanos hacen todo para ganar placer y evitar el dolor. No lo alentaba porque, según él, ese es nuestro estado natural de todos modos. Para defender este punto, Epicuro les pide a todos que observen cómo los bebés ven el mundo que los rodea. Todavía no comprenden completamente cómo funciona el mundo, pero sí entienden dos cosas: cuando algo se siente bien y cuando algo se siente mal. Cuando algo se siente bien, el bebé está feliz y alegre. Cuando algo se siente mal, el bebé llora porque quiere que ese dolor se detenga y desea volver a ese estado placentero. En este punto, es probable que te estés preguntando si todos estamos persiguiendo únicamente el placer. ¿Qué pasa con los actos desinteresados? Actos que se realizan únicamente porque son virtuosos o valiosos para otras personas y no para nosotros. ¿Cómo describimos estos actos? Bueno, en las ideas hedonistas simplemente se debe a que estas cosas hacen que las personas se sientan heroicas.
lo que termina siendo procesado en el cerebro como una sensación placentera. Entonces, en el fondo, todavía están persiguiendo el placer, simplemente no el tipo que podríamos estar pensando. Según las enseñanzas hedonistas, hay dos tipos de placer. Hay placer en movimiento y placer estático. El placer en movimiento es cuando estás en el proceso de satisfacer un deseo. Cuando tienes hambre comes, cuando tienes sed tomas algo de beber, cuando necesitas un descanso te echas una siesta. El placer estático es la tranquilidad que se siente una vez que has satisfecho esas necesidades. En este punto, la adrenalina ha dejado de correr por tus venas y te queda una dulce sensación de satisfacción. En ese momento sientes una sensación de tranquilidad y la sigues sintiendo hasta que lentamente es reemplazada por el dolor, porque según Epicuro no hay un punto intermedio, la ausencia de dolor es placer y viceversa. Pero incluso con esta forma más modesta de explicar el hedonismo, mucha gente todavía está en desacuerdo e incluso frunce el ceño ante la idea, y esto se debe a una cosa: la idea de que el placer es la única fuente del valor intrínseco. Piénsalo por un momento. Si el placer es el único valor intrínseco, ¿qué hacemos con cosas como encontrar el sentido en la vida, lograr grandes cosas, construir y mantener relaciones duraderas, convertirse en una leyenda en un campo en particular, o incluso algo tan simple como vivir religiosamente o mantener un conjunto de creencias morales que son queridas para nuestros corazones? Alimentar esto podría argumentar que todas esas cosas no tienen ningún valor en sí misma y solo son valiosas porque obtenemos placer de ellas. Pero algo como mantener creencias religiosas no siempre es placentero. De hecho, la mayoría de las veces restringe el tipo de placer que puedes obtener. Pero aún así le brinda a las personas un sentido de realización que para ellos es mejor que el placer que está abandonando. Si el autoplacer solo es el objetivo de la existencia humana, las personas que se benefician de las injusticias en nuestra sociedad nunca lucharían contra ellas. Las personas nunca lucharían por el bien común, cuando podría afectarles negativamente. Sin embargo, todos los días vemos a personas poner sus propios deseos a un lado para ayudar a otras personas. Las personas son excomulgadas de sus familias, rechazadas por aquellos a quienes aman porque eligieron hablar y luchar por lo que es correcto, incluso si los problemas no los afectan directamente. Si todos estuviéramos persiguiendo nuestros propios placeres, esto nunca sucedería. Todos estaríamos demasiado ocupados disfrutando de nuestra sociedad rota porque nos beneficia y sin preocuparnos por tratar de cambiarla para alguien más. Otra gran piedra de tropiezo que enfrentan los hedonistas al tratar de argumentar sus creencias es el valor de la realidad. Si el placer es el objetivo último, entonces no debería importar si ese placer es real o imaginario, ¿verdad? Si decimos que las personas siempre persiguen intrínsecamente cosas placenteras, entonces sí hay una opción de placer ilimitado. Nunca deberían elegir nada más, ¿verdad? Para responder a estas preguntas, Robert Nozick creó un experimento mental dando a las personas dos opciones. Les pidió que eligieran entre estar conectados a una máquina que les diera placer por el resto de sus vidas y vivir su realidad con el dolor actual que existe en nuestro mundo. La gente siempre eligió esta realidad, porque al final, vivir una vida que no es real es sin sentido y carece de significado, y aun con la opción de la cosa más placentera del mundo, la gente preferiría tener un dolor que es real, lo que sea que real signifique. Como mencioné anteriormente, los mejores recuerdos son aquellos que recuerdas con placer y dolor. 20 años después de haber dejado su hogar de infancia, Abraham Lincoln regresó solo para ver todo el lugar en ruinas. Mientras lo miraba con lágrimas en los ojos dijo: «Mi hogar de la infancia, lo veo de nuevo y me entristece la vista, y aún así, mientras las memorias nublan mi cerebro, también hay placer en ello». Esta hermosa mezcla de placer y dolor es algo que la visión hedonista del mundo simplemente no tiene en cuenta. Cuando te gradúas de la escuela secundaria, estás emocionado por las aventuras que te esperan en la universidad. Probablemente estarás dejando tu hogar por primera vez y finalmente estarás solo, capaz de disfrutar de lo que el mundo tiene que ofrecer. Esa sensación es placentera, pero la sensación también es dolorosa. Extrañarás a tus amigos de la escuela secundaria y la simplicidad de la infancia. Extrañarás a tus padres, tus hermanos y la comunidad en la que creciste. Y aunque estos pensamientos dolorosos nublen tu mente, también habrá placer en ello. El hedonismo es mal visto en la sociedad moderna porque abre la puerta a una trampa en la que fácilmente puedes caer. El placer es un deseo insaciable. Si tienes hambre y llenas tu estómago, solo toma unas pocas horas y estás buscando algo más para comer. Es una búsqueda interminable. Así que si se convirtiera en la razón completa de tu existencia, rápidamente puede volverse difícil de controlar. Así es como la mayoría de las personas se vuelven adictas. Comienzan como un placer fugaz y antes que se den cuenta,
la razón por la que están haciendo esas cosas deja de ser la búsqueda de placer y comienza a ser una sed inagotable e incontrolable de esas cosas. Una trampa difícil de salir, en la que muchas personas quedan atrapadas por el resto de sus vidas. Pero esto no quiere decir que no podamos aprender algunas cosas de los principios hedonistas, porque por mucho que no nos guste pensar en ello, es cierto que el día de mañana no está garantizado. Entonces podríamos aprovechar al máximo el día de hoy. Cosas como tomar la decisión consciente de disfrutar de los pequeños placeres cotidianos pueden ayudarnos a llevar una vida más feliz. Si el auto se te descompone y tienes que caminar al trabajo, no te apresures, abraza el viaje, camina con un amigo, haz bromas con él y siempre despídete en buenos términos. Si anhelas una taza de café, dirígete a tu cafetería favorita y ordena tu bebida que más te guste. Te lo has ganado. No tienes que esperar hasta que te jubiles para comenzar a cosechar los futuros de tu trabajo. Toma esos días de vacaciones. Las promociones pueden esperar unos meses más. Quédate en esa llamada con tus amigos por una hora extra. Perder una hora de estudio probablemente no te hará reprobar, porque incluso si buscar el placer no es el objetivo último de la existencia humana, ciertamente es una búsqueda valiosa.